noticias, buena música y tus mensajes en directo. Somos Radio On. Prendete. Estamos en Radio On en la tarde del lunes en 94.1, tiempo de cuarentenas en la República Argentina y también en toda parte del mundo. Lo que les voy a contar es un cuento que no necesariamente tiene que ver con la realidad, un cuento que es parte de la historia misma y que tal vez tenga que ver con la realidad o no, pero yo les voy a contar un cuento que tiene que ver con el año 1938 aproximadamente. Por allá, en el año 1938, en el mundo había solamente dos medios de comunicación. Por un lado estaban los diarios, la prensa escrita, y por el otro lado estaba la radio. Todavía no se había evolucionado con el tema de la imagen, de la televisión, solamente estaban estos dos medios de comunicación, que la radio en expansión y la prensa escrita, que ya contaba con antecedentes, claro, muchos. En el año 1938, Orson Welles fue un reconocido actor y, conductor de un programa de radio que comenzó a interpretar un drama. Un drama, por supuesto, una novela que la llamó La Guerra de los Mundos. En un capítulo contaba cómo extraterrestres invadían el planeta Tierra. Era parte del imaginario de Orson Welles, que había imaginado y contado justamente esta historia, donde narraba en carácter muy verosímil cómo los extraterrestres venían invadiendo el planeta Tierra. Eso horrorizó a parte de su audiencia porque los testimonios eran tan verosímiles que la gente dudaba y hasta algunos entraron en pánico y algunos han tomado medidas irracionales como migrar, como irse de la ciudad y como justamente tratar de evitar esa invasión de extraterrestres. Esto fue parte de lo que se llamó y se conoció como la Guerra de los Mundos, aquella serie de Orson Welles que justamente contaba y dio lugar a un estudio de la comunicación que se llamó la etapa hipodérmica. La etapa hipodérmica fue una época en la cual los medios de comunicación, estoy hablando del año 1938, tenían un efecto directo sobre la gente. Claro, había solamente dos medios. Por un lado la radio y por el otro lado la prensa escrita. La gente solamente tenía esas dos formas de comunicarse, que la radio gozaba con la posibilidad de la inmediatez, no así la prensa escrita. Sin embargo, la inmediatez de la radio no todo el mundo podía acceder y, bueno, era muy difícil corroborar lo que se decía. Por eso es que justamente esta Guerra de los Mundos tuvo un efecto tan directo en aquel entonces en los oyentes de la radio. Insisto, esta época se llamó hipodérmica porque así como una aguja hipodérmica entra a un cuerpo y tiene un efecto directo como una inyección, los medios de comunicación tenían un efecto directo sobre la gente. Estoy hablando del año 1938, hace muchísimo tiempo atrás. A lo largo del siglo, los efectos de los medios fueron cambiando. Se modificaron y hubo así a lo largo del siglo distintas etapas donde se ha evolucionado. Los efectos ya dejaron de ser tan directos, ya no fueron hipodérmicos y justamente los efectos de los medios modificaron, las audiencias fueron evolucionando y esto fue cambiando a lo largo del siglo XX, ¿no? A medida que fue avanzando el siglo XX, 1960, 1970, 1980, surgieron distintas corrientes que demostraron que los medios perdieron efecto. La cosa fue cambiando a medida entramos en los 90 y a fines de los 90 los medios y la tecnología cambiaron mucho. Apareció una tal Internet
que esto cambió la forma de comunicar el mundo. Internet marcó a fuego una nueva etapa dentro de lo que fue el consumo de los medios masivos de comunicación y también el consumo de las economías mundiales con la llamada globalización. Internet vino a ser el gran agente de cambio y fue justamente este medio de comunicación el que a lo largo de los años fue cambiando los hábitos de consumo. Con la llegada de Internet aparecieron muchísimos más medios. Hoy los portales de noticias, todos tienen su sitio en Internet. Las redes sociales son una fuente de información y allí están Facebook y allí también está YouTube como generador de contenidos. Es decir, Internet ha cambiado muchísimo la forma de producir y también la forma de consumir información. Hoy hay muchísimos más medios que en 1938. ¡Pah! Tantos más, a lo mejor decenas de medios más que por allá por 1938. Pero no solamente cambió la forma de generar contenidos, también ha cambiado la forma de consumir información. Aquel relato de Orson Welles, la llamada Guerra de los Mundos en el año 1938, dista mucho de lo que es la realidad hoy, con tantos medios masivos de comunicación. El relato de Orson Welles ha sido ficticio. Orson Welles imaginó la Guerra de los Mundos y nada tenía aquello de real. Era un relato dramático de una ficción, de una novela. Lo que hoy estamos pasando con respecto a la situación en general es real. Nadie puede dudar de que lo que hoy vivimos sea real. Nadie puede dudar de que lo que estamos viendo y aconteciendo no es un relato, es parte de una realidad que ha avanzado sobre el mundo, pero solamente el tiempo y solamente el paso de los días y el paso de los meses nos irá diciendo cuán real y cuán cerca está esta pandemia de la cual hoy tenemos tanto miedo. Solamente el tiempo dirá y solamente los meses y los años podrán ir dando cuenta de cuán letal es este virus, cuán peligroso es este virus y fundamentalmente nos hará dar cuenta de cuán cerca lo tenemos o cuán lejos lo tenemos. Pero eso solamente el tiempo lo irá dando. Solamente el tiempo será el único agente que pueda determinar cuánto hay de peligroso en todo esto o cuán lejos lo tenemos. Solamente será una cuestión de tiempo y de evolución.